a comenzar en esta mañana con una oración a nuestro Dios, a nuestro Señor. Padre que estás en los cielos, adoramos y glorificamos tu maravilloso nombre, tu magnífico nombre, Señor. Lo que esto representa, las riquezas de tu gracia, Señor, sublimes, maravillosas, que has derramado sobre tus escogidos, que has derramado sobre aquellos a quienes elegiste desde antes de la fundación de este mundo, para la gloria tuya y por el puro afecto de tu voluntad, por amor, Señor, por iniciativa propia, con libertad, Señor, lo hiciste porque así lo quisiste, oh Padre bueno. Bendito seas, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda gloria y toda honra, honor y alabanza. Y que, Señor, en esta mañana tú nos des la bendición de poder entender tu palabra, de poder comprender tu obra, Señor, entender el plan de salvación que tú trazaste en la eternidad, Señor, y que en el tiempo lo has desarrollado, lo has ejecutado. Que podamos comprenderlo, que nos des ese entendimiento para, Señor, vislumbrar las maravillas de tu obra, Señor. Úsame para la gloria tuya y como un instrumento para predicar tu palabra. A pesar, Señor, de mis flaquezas y mis debilidades y mis imperfecciones, tú me puedas usar en esta mañana para hablar a tu iglesia, para hablar a tu pueblo, para hablar a tus escogidos, amados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, dándote gracias. Amén y amén. En el sermón anterior, nosotros estuvimos analizando los 3 primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Efesios. En ese análisis, nosotros pudimos observar 4 cosas importantes. Si ustedes recuerdan, lo primero que vimos fue el autor de la carta. Lo segundo, los que recibían esa carta. Lo tercero, una bendición para los receptores de la carta. Y veíamos en cuarto lugar una doxología, una alabanza que Pablo expresaba al entender, al meditar en las riquezas de la gloria, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al autor, ustedes recordarán que vimos 2 cositas. La investidura que él tenía, o sea, apóstol de Jesucristo, y la razón de su investidura, que fue por la voluntad de Dios. En cuanto a los destinatarios, anotábamos su posición geográfica, que era la ciudad de Éfeso, una ciudad del Mediterráneo occidental, y veíamos también su posición espiritual, que son llamados fieles y santos en Cristo Jesús. Tocante a la bendición, o sea, en relación a la bendición que también se menciona aquí, el apóstol dice que los creyentes hemos recibido gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y que esa gracia se traduce en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo se refleja esa gracia? En múltiples bendiciones. Por esa razón, desde el versículo 4 en adelante, lo que Pablo hace
es describir cada una de esas bendiciones que el creyente ha recibido de las riquezas de la gracia de Dios por medio de Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? En primer lugar se nos menciona la elección, seguida de la predestinación. Luego viene la adopción, la redención, el perdón de pecados, la herencia, el llamado del Evangelio, el sellado con el Espíritu Santo y la completa redención. Todas esas hacen parte, o todas estas bendiciones espirituales vienen y provienen y nacen de la gracia de Dios, de las riquezas de su gracia. He titulado el sermón de esta mañana Bendiciones de la riqueza de su gracia. Bendiciones de la riqueza de su gracia. Y lo he dividido en 2 puntos. El primer punto voy a hablar de la elección y el segundo punto voy a hablar de la predestinación. Pero cada uno de estos puntos voy a desarrollar 3 subpuntos. Es decir, que en la elección, que es el primer punto, vamos a hablar la naturaleza de la elección, vamos a hablar sobre el momento de la elección y vamos a hablar su propósito. Y en cuanto al segundo punto, también tocaremos 3 aspectos. Vamos a hablar de su causa, la causa de la predestinación, su propósito y su fruto. Con esto en mente, hermanos, ahora sí vamos a entrar a nuestro texto. Lea conmigo Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Efesios capítulo 1, del verso 4 hasta el versículo 6. Vamos a estar hoy disertando en estos textos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a entrar entonces a nuestro primer punto, la elección. De las bendiciones espirituales a las que Pablo hace referencia en el versículo 3, que fue el que leímos el domingo pasado, la elección es la primera de ellas. Sobre este tema, el doctor Julio Benítez hace un comentario muy interesante, abro comillas. No hay verdad espiritual que más asombre y humille la razón humana que la doctrina de la elección. Es tan majestuosa y elevada esta verdad que muchos creyentes se han resistido a estudiarla, comprenderla o aceptarla. Algunos la rechazan, no porque sea una doctrina que no se encuentre en las Sagradas Escrituras, sino porque ella es muy alta para nuestra limitada comprensión humana. Cierro comillas. A este punto, hermanos, entendemos la importancia de la elección, que es una doctrina fundamental en la palabra. Pero ¿qué es la elección? ¿Cómo podemos entenderla? El Nuevo Diccionario Bíblico Certeza la define en estas palabras. La elección es el acto de selección mediante el cual Dios toma a un individuo o grupo de personas de entre un conjunto más grande con un fin o destino conforme a sus propios designios. De una masa grande, Dios toma a algunos para un propósito, para un fin. ¿De acuerdo a qué? A los planes que Él tiene. Eso es elección. Ahora, lo primero que nosotros observamos, según estos textos, con relación a la elección es su naturaleza. En cuanto a la naturaleza de la elección, nuestro texto nos deja ver tanto al sujeto como al objeto de la elección.
El sujeto que escoge, ¿quién es? Es Dios, el Padre. Y esto lo sabemos por lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, ahí está haciendo referencia a esa primera persona de la Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este texto nos enseña que el Padre es el sujeto que realiza la acción de escoger y que esta acción es libre, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 4, según nos escogió en Él. Es un acto libre de Dios. Nadie obligó a Dios a escoger a ninguno. Nadie lo coaccionó para que Él escogiera. Fue algo que nació de Él. Dios escoge porque Él quiso hacerlo. Por el deseo de su corazón. Le nació en su corazón hacerlo. Como vemos, esta elección es una elección soberana. ¿Eso qué quiere decir? Que es una elección que nace exclusivamente del deseo de Dios. No hubo nada fuera de Dios, no hubo nada externo a Dios que lo obligara a escoger o a elegir. Él lo hizo de su propia voluntad. Así que esta elección de toda la raza humana, Dios escoge a algunos, Dios la efectúa, Dios la realiza y no tiene que ver nada con el hombre, sino solamente en Él, en Dios. Excluye la elección de Dios, saca de la ecuación al hombre, saca de la ecuación cualquier cosa que el hombre haya hecho o que Dios haya previsto en esa persona, o de cualquier esfuerzo del hombre para granjearse o ganarse el favor de Dios. O sea, no hubo nada en la criatura, en otras palabras, que haya hecho, obligado, motivado o impulsado a Dios a escoger. No, eso fue algo que nació en Dios. El sujeto que elige es Dios. Por otro lado, también el texto nos muestra al objeto de esa elección. ¿A quién Dios elige? Se dice que Dios elige, pero ¿a quién elige? La palabra nos, que encontramos en el versículo 4, dice, según nos escogió, es un pronombre personal que en este contexto se está refiriendo a los creyentes, específicamente a los hermanos de Éfeso, pero que en términos generales se aplica a todos los creyentes. Los receptores de este beneplácito divino somos nosotros los creyentes que nos encontramos o nos hallamos en Cristo. Nosotros somos ese objeto de la elección de Dios. Entonces, ¿a quién es que Dios ha elegido? Según este texto, a nosotros. Dios nos ha elegido a nosotros. El texto dice, nos escogió. Esta elección, como ya dijimos, no la motivó o no fue por nuestra linda cara, sino solo por la gracia de Dios. La elección por gracia es un acto inmerecido del favor de Dios, manifestado libremente hacia miembros de una raza caída, a la cual Dios lo único que le debía era su ira, y su castigo, y su juicio, y su condenación. O sea, Dios no le debe nada al ser humano, lo único que le debe es el castigo y su ira. Todos los seres humanos que no están en Cristo están bajo la ira de Dios. Pero a pesar de eso, Dios de manera libre escoge de esa raza de seres humanos caídos, que son objeto de su ira, escoge a algunos. Elige a algunos. Así que mis hermanos, repito, la elección es una elección soberana, nacida del exclusivo deseo de Dios, con exclusión de toda obra humana. Quiero leer lo que dice Romanos 9, del 15 al 18. Romanos 9, del 15 al 18 dice así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, pone el ejemplo de Faraón: para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, o sea Dios, un acto libre, soberano de su voluntad, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Son palabras fuertes, ¿verdad? Que muchas veces hieren el orgullo o hieren la susceptibilidad de muchas personas. Pero nosotros entendemos que es una doctrina que está en la Escritura y la enseñamos. Que Dios, en su soberana libertad, trata a algunos pecadores como se lo merecen. ¿Cómo se lo merecen? Que sean endurecidos, que sean castigados por Él, que sean destruidos por Él. Pero a otros los escoge para que sean unos vasos de misericordia sobre los cuales se derrame esa riqueza de la gracia de Él. Sigue diciendo Romanos capítulo 9, verso 21 al 23. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, escuche esto, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, para su gloria. Amén, hermanos. Así que todo esto Dios lo hace con el propósito de exaltar su gloria, de mostrar su gloria en dos de sus perfecciones. Por un lado la justicia y por el otro lado la misericordia. La justicia sobre los brazos de ira, que les da lo que merecen, ¿cierto? Ser castigados, ser condenados, ser destruidos. Y la misericordia sobre aquellos vasos de misericordia que Él quiso hacerlo. Así que aquí tenemos la naturaleza de la elección. Dios elige de manera libre a algunos pecadores de entre todos los pecadores que hay en este mundo, para mostrar su gloria, para derramar las riquezas de su gracia. Lo segundo que podemos destacar aquí es el momento de esa elección. ¿Cuándo Dios eligió? ¿Cuándo Dios hizo este acto de elegir? El mismo texto, ¿verdad?, nos lo dice. Sigamos leyendo el versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Debemos comprender, hermanos míos, que la elección divina, ¿verdad?, se presenta como algo pretemporal. O sea, algo que se dio antes de la creación del tiempo, de los tiempos, de los siglos, de los aeones. O quizás algo supratemporal, algo que está por encima del tiempo, porque no depende de las circunstancias que van y vienen aquí en la tierra, ni está supeditada a nada terrenal o temporal. La elección de Dios es una elección eterna, hermanos míos. Se dio en la eternidad, antes de que se creara cualquier cosa, antes de la creación del mundo, desde toda la eternidad, antes de que siquiera hubiésemos nacido nosotros. Trenchard nos dice que aunque este mundo es el escenario de la obra de la redención en su manifestación histórica, el designio o el deseo divino que determinó dicho acontecimiento y sus resultados se sitúa en la eternidad. Dios cumple el plan aquí en la tierra y en el tiempo, en la historia, pero ese plan fue diseñado antes de la creación de este mundo.
Como dice un antiguo himno, antes de la creación, el plan fue hecho por su santa voluntad. El doctor Benítez añade también al respecto lo siguiente: nadie en esta tierra, aunque llevara una vida con una altura moral, deseaba vivir sinceramente para Dios. Es por eso que Dios tuvo que elegirnos desde antes de la creación del mundo, porque solamente por esa elección es que venimos a Cristo en busca de salvación. Cristo dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y yo no lo echo fuera. Y no le echo fuera. Y dijo también: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué usted vino a Cristo? ¿Por qué usted respondió positivamente al llamado del Evangelio cuando se le predicó? Porque Dios te eligió en la eternidad. Y gracias a esa elección allá, es que tú pudiste llegar a Cristo, porque el Padre lo determinó que así fuera. El punto que debe ser enfatizado aquí, mis hermanos, en relación con esto es el hecho de que si ya antes de la fundación del mundo estaban destinados para vida eterna, o hayamos sido elegidos, entonces toda la gloria de nuestra salvación pertenece única y exclusivamente a Dios y a Él solamente. Ahora, ya sabemos que la elección se dio en la eternidad. Es una elección eterna. Pero el pacto intratrinitario. Amén, lo que conocemos en teología, el pacto intratrinitario. Ahora, ¿para qué Dios elige? ¿Para qué Dios hizo todo esto? De elegirnos allá, de escogernos en la eternidad. ¿Cuál es el propósito de la elección? ¿Cuál es la meta de la elección? Eso también lo encontramos aquí en las palabras del texto del versículo número 4. Lea conmigo, dice: antes de la fundación del mundo, aquí viene el propósito. La palabra para hace referencia al propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La gracia electiva de Dios, hermano, preste mucha atención a esto, no patrocina el andar en pecado, como algunos piensan. No, es que como Dios te escogió, no. Puedes vivir como sea, no. La gracia electiva de Dios no patrocina a nadie el andar en pecado. Antes, por el contrario, nos hace ver que Dios nos ha capacitado para ser santos, como dice aquí, y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la respuesta para una vida santa y piadosa? No se encuentra en los esfuerzos humanos que muchas personas creen, o los esfuerzos religiosos, vivir ciertas cosas, rituales y todo eso, sino descansa sobre la base de la gracia electiva de Dios. Esa misma gracia nos capacita para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Por eso podemos decir que la santificación es una de las marcas de la elección. Nadie puede decir que ha sido elegido si no vive en santidad. No, yo soy un escogido de Dios, pero no llevo una vida agradable delante de Dios. Entonces el tal no es escogido. No se puede decir que es un escogido cuando se vive una vida de pecado. ¿Estamos claros allí, hermanos? William Hendrickson comenta sobre esto lo siguiente: es digno de especial consideración que Pablo no dice, el Padre nos eligió porque supo de antemano que seríamos santos. No, eso no lo dice el texto, ¿cierto? Dice, para o a fin de que fuésemos santos. Dios nos escogió para ser santos. Ese es el propósito de nuestra elección. La elección no fue condicionada a los méritos que Dios pudo ver en nosotros de antemano, como algunos lo dicen. No es que Dios vio que él iba a tener fe y entonces lo escogió a él. No, falso, totalmente falso.
Ni siquiera, hermanos, a una fe condicionada de antemano. La elección es la raíz de la salvación y no el fruto. Repito, la elección es la raíz de la salvación y no su fruto. Sin embargo, queda en claro que no se disminuye, y esto no quita la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de vivir una vida de santidad para Dios y de hacer morir los deseos de la carne en nosotros, porque eso es un mandamiento que se nos da como creyentes, que vivamos en el Espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne y que hagamos morir por el Espíritu los deseos de nuestra carne. Eso hace parte de nuestra responsabilidad. Así que de acuerdo a todo esto que acabamos de considerar, el propósito o meta de la elección no conduce al hombre solamente hasta medio camino. Esto es importante, sino que lo lleva hasta el final. O sea, lo que Dios comenzó en ti, en la eternidad, lo va a llevar y lo va a cumplir y lo va a perfeccionar hasta llegar a su meta final. Dios no solamente nos guía a la conversión, nos lleva a creer, sino que también nos lleva a la perfección a través de la santificación hasta que lleguemos al varón, a la estatura de un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Dios lo que se propone, hermanos, con todo esto es hacernos santos, limpios de todo pecado y separarnos del mundo para vivir enteramente una vida a su servicio, una vida para Él sin ninguna mancha, como dice Filipenses, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Esta y nada menos es la meta consciente de aquellos en cuyos corazones Dios ha comenzado a operar su plan de eterna elección. La meta de los creyentes en esta vida presente es vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Notemos, hermanos, que esta perfección, también lo dice aquí, dice, delante de Él. O sea, se manifiesta es en su presencia o delante de Él. Lo que más importa no es lo que somos ante la opinión humana, ante la opinión del mundo, sino lo que somos ante los ojos de Dios. Así que esta misma verdad de la elección es llamada por Pablo en el versículo 5 como predestinación. Repito, esta misma verdad de la elección es llamada por Pablo en el versículo 5 como predestinación, que es otro término que también causa gran susto en las mentes de los creyentes de este siglo. Y de esta manera entramos a nuestro segundo punto, la predestinación. Ya tocamos la elección. La predestinación no se debe entender como una actividad divina que se realiza antes de la elección o previa o anterior a la elección, sino que es un sinónimo de esta. Es una aclaración adicional de su propósito lo que Pablo está haciendo aquí. La predestinación no es más que el soberano decreto de Dios escogiendo a muchos hombres y mujeres para que sean objeto de su gracia redentora y también sean parte de su pueblo redimido. Todos los que han sido salvados por Cristo forman parte de esa nación de predestinados por Dios para gozarse en Él. Así que, en este sentido, la doctrina de la elección no es contraria al evangelismo, como muchos afirman. Pero si ya Dios tiene sus escogidos, ¿para qué predicar? ¿Para qué evangelizar si ellos van a llegar? Muchos atacan esta doctrina argumentando estas cosas. Pero no, la Biblia nos insta a nosotros, la Biblia nos llama a nosotros a evangelizar, a predicar, a presentar las buenas de salvación a todos los hombres sin excepción. Pero sabemos, hermanos, por las mismas escrituras,
que nadie podrá creer sinceramente en el Señor si no es un escogido de Dios para salvación. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Predicar el Evangelio a todos, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Dios sí sabe, pero nosotros no sabemos. Por eso debemos presentar el Evangelio a todas las personas, a todos los que están a nuestro alrededor. Dice Juan 3, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Ahí está el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el Señor en Juan 3:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahí tenemos esa predestinación. Ese destinar con anticipación, proorizo, que es el término que se utiliza en griego. ¿Cuál es la causa de esa predestinación? La causa de la predestinación se encuentra al principio del versículo 5 y también al final del versículo 5. Váyase conmigo al versículo 5 un momento. Note el versículo 5, dice, en amor, ¿cuál es la causa? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí está la segunda causa, según el puro afecto de su voluntad. La causa de la predestinación la encontramos aquí en este texto. El amor y el puro afecto de su voluntad. Fíjese que dice que ambas expresiones significan lo mismo, no son cosas diferentes. En amor es sinónimo de el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿por qué Dios nos predestina, hermanos? ¿O por qué Dios nos predestinó? Por amor, por el puro afecto de su voluntad. El amor se traduce en el puro afecto de su voluntad. Dios predestina a los escogidos por amor y el puro afecto de su voluntad. Ese es su amor ilimitado, sin que existiese una causa aparte de Dios, aparte de sí mismo. Nos separó para que fuésemos sus propios hijos. Así que, hermanos míos, ¿por qué Dios nos predestina? Por puro amor. Nos amó sin nosotros merecerlo, pero Él quiso hacerlo así. Y el propósito de habernos predestinado fue para adoptarnos. Es un propósito doble también. Fue para adoptarnos y fue para la alabanza de su gloria. Eso lo encontramos en el versículo 5 también. Dice, en amor habiéndonos predestinado para. Ese para ahí habla del propósito. Aquí tenemos dos paras. Un para en el versículo 5 y otro para en el versículo 6. Los cuales nos hablan del propósito por el cual Dios nos ha elegido. Observemos el primero de estos. Dice, para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Las riquezas de la gracia de Dios no solo se quedan en la elección, sino que esto conlleva a la segunda bendición espiritual. ¿Cuál es esa segunda bendición espiritual? La adopción. Y aunque nosotros fuimos creados por Dios, por causa de nuestra desobediencia, nos convertimos en hijos del diablo. Nosotros dice la Escritura que éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y éramos hijos del diablo porque
en vez de identificarnos con Dios y sus principios divinos, nosotros nos gozábamos era en desobedecer y llevar una vida de pecado, y de esa forma nos poníamos y estábamos del lado de las tinieblas, del lado de Satanás, que es el adversario de Dios. Es interesante lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el Señor comienza a explicar por qué es que ustedes son hijos del diablo. Está diciendo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto, hermanos, está describiendo la desgracia del género humano. Así está el género humano en términos generales. Los no redimidos son hijos de Satanás, son hijos del diablo, y eso éramos nosotros en otro tiempo. Nuevamente cito las palabras del doctor Julio Benítez. La gracia electiva de Dios ha sido tan abrumadoramente grande que no solo nos hace santos y sin mancha delante de Él, sino que nos convierte en hijos de Dios. Tú antes no eras hijo de Dios. Yo antes no era hijo de Dios, éramos hijos de Satanás. Éramos hijos de las tinieblas. Pero Dios, por su gracia, hermanos, electiva, nos hace santos y sin mancha, pero también nos convierte en sus hijos. A través de Cristo, a través de esa obra redentora del Señor, por creer en Cristo, tú y yo hemos sido transformados por Dios y hemos cambiado de hijos de ira a hijos de su amor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad. Y subraya esa palabra, potestad, porque eso es un término legal ahí, jurídico. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, somos hechos hijos de Dios por el soberano Creador. Ya no somos hijos por creación, sino por adopción. Hemos sido adoptados. La gente común cree que todo el mundo es hijo de Dios porque Dios los creó a todos. No, Señor. Son criaturas de Dios. Los hijos de Dios son solo aquellos a quien Dios adopta y los recibe en su familia. Somos adoptados por el dueño de todo lo que existe, del Padre de toda bondad y misericordia. Pero lo más hermoso aquí, hermanos, es que siendo adoptados, tenemos todos los derechos legales de un hijo verdadero, de un hijo apreciado y escogido por su Padre. En las costumbres sociales de la época en que Pablo está escribiendo esta carta, la adopción adquiría una especial o una categoría especial en la esfera grecorromana de esa época. Por ejemplo, si una persona, un padre de cabeza de familia, quedaba sin hijo o sin heredero, él podía simplemente ir y buscar, decía, quiero añadir un joven, un nuevo miembro a mi familia, ya sea que se quedó sin hijo o aún teniendo hijos, si él quería, si él deseaba añadir otro joven a la familia, a pesar de lo que ya existía, él podía buscar a un muchacho entre la sociedad, a un joven de una familia digna, y con el consentimiento de todos se hacía una ceremonia, se celebraba un acto legal, un acto jurídico donde
se recibía como hijo suyo a esta persona que no era de la familia. Y al recibirlo, ¿qué pasaba? Esta persona que ya ahora hacía parte de esta nueva familia recibía todos los derechos, todos los privilegios y todas las responsabilidades de los hijos genuinos, de los nacidos allí en esa casa, de los hijos naturales. Esto, hermano, es exactamente lo que Dios hace. Y Pablo lo ilustra con estas costumbres de la época. Gálatas 4:4 describe exactamente lo que Dios ha hecho. De una manera preciosa, maravillosa, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, escuche esto, a los que estaban bajo la ley, a fin de que, recibiésemos la adopción de hijos. No éramos hijos de Dios. Estábamos bajo maldición, bajo la ley. Pero Cristo vino, hizo su obra en el tiempo que lo hizo para que recibiéramos esa adopción. Y ahora dice Pablo: y por cuanto sois hijos, mire cómo cambia el estatus. Ya hemos sido adoptados y ahora Dios nos ve como ¿qué? Hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, escuche, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todos los derechos legales, todos los privilegios de Cristo los hemos adquirido nosotros al ser adoptados como hijos de Dios y al haber sido recibidos en su familia. Es hermoso saber y entender, hermanos míos, que Dios nos haya escogido a nosotros de entre una multitud de pecadores merecedores de la ira eterna. Y que Él haya decidido brindarnos todo su amor y cuidado, convirtiéndonos a través de Cristo en sus hijos preciosos. ¿No es algo digno de admirar, hermanos? Maravilloso. Esta adopción concede a todos los que son objeto de ella no solamente un nuevo nombre, sino también una nueva condición legal, una nueva relación familiar. Ya no somos extraños, ahora somos hijos. Sino también nos concede una nueva imagen, la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de la predestinación? El que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Pero esto tiene un segundo propósito. Y el segundo propósito lo encontramos al principio del versículo 6, como les dije ahorita, dice ahí está el otro para alabanza de la gloria de su gracia. Así que todo el plan que había de revelarse ante la asombrada mirada de ángeles y hombres, que es la gloria de la gracia de Dios, se muestra al escoger a pobres hombres pecadores para ser transformados en hijos suyos en Cristo. Ese es el propósito final, hermanos. Ser transformados en hijos de Dios a la imagen de Cristo. El designio inmediato o intermedio ya lo habíamos mencionado también en el versículo 3. Ustedes recordarán cuando dijimos que Dios nos escogió también para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. Y siguiendo en la línea, ya lo mencionamos, el versículo 5, para que recibiésemos la adopción de hijos. Pero la meta final, el propósito final hacia lo cual todo lo demás contribuye, es el reconocimiento con adoración de la excelencia manifestada en favor de los indignos, de aquel a quien se le llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para la alabanza, para que alabemos a Dios por su gloria.
para la alabanza, mire cómo dice versículo 6, de la gloria de ¿qué? De su gracia, de esa gracia que Dios ha derramado y que se manifiesta, se traduce en todas las bendiciones que mencionamos al principio y de las cuales ya hemos tratado dos, la elección y la adopción. Porque de él y para él, porque de él y por él, dice Romanos 11:36, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el propósito final. La meta final es la gloria de Dios, la alabanza de Dios. Y terminamos el tercer punto, el último aspecto del segundo punto de la adopción es su fruto. ¿Cuál es el fruto de todo esto? ¿Qué resultado trae? Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Ese es el fruto de la adopción, el ser aceptados delante de Dios, el que seamos aceptados, no rechazados delante de Dios. Así que cuando el Padre, Dios, imparte un favor, lo que quiere decir aquí el texto es que Dios lo hace con alegría de corazón, sin restricción, y que ese don alcanza al corazón mismo del que lo recibe, efectuando una transformación en él. Que si Dios no nos transformáramos, hermanos, nunca podríamos ser aceptos delante de él. Los destinatarios del amor del Padre hallan la totalidad de esta gracia aquí en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús, su Hijo amado. Cristo el Señor. Cristo es el Hijo amado y recibió ese título, y escuchamos resonar ese título desde el cielo cuando se consagró a su obra redentora en el bautismo, ¿se acuerdan? Dice, y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo es el Hijo amado y en Él, o sea, en Cristo y por Cristo es que nosotros hemos sido aceptos delante de Dios. Por medio de su muerte, Él mereció para nosotros toda bendición espiritual y por tanto desea para nosotros tales bienes. Y siendo también que el Padre ama al Hijo, en consideración al amado, el Padre nos concede con agrado todo lo que nos es necesario. El Padre nos ama en Cristo y por Cristo. Lo que Él ha conseguido y gracias a su obra también hemos obtenido el amor de su Hijo amado. Y ahora nos mira también como tales. Porque hermano, mire que el Padre, ¿verdad? Ni aún a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Gracias a Cristo somos aceptos delante de Dios. Dios nos ha aceptado en su familia. Dios nos ha recibido como hijos y como hijos amados. Para concluir, hermano, estas dos doctrinas, estas dos bendiciones, la elección y la adopción, escoger, predestinar, todo esto, hermano, se enlaza estrechamente porque la elección se lleva a cabo por medio de la predestinación. O sea, según el plan eterno que Dios había propuesto en su Hijo para formar una familia espiritual. Y hemos obtenido su favor al ser adoptados como hijos suyos, con todos los beneficios, con todas las bendiciones que esto implica. Así que, hermanos, damos gloria a Dios. Damos alabanza al Señor por esta gran bendición que nosotros podemos
hoy entender en la Sagrada Escritura. Cómo Dios nos ha elegido por pura gracia, hermanos, del puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo en la eternidad, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, pero también para que hayamos sido adoptados, recibidos como miembros de su familia para la gloria de su santo nombre y ser aceptados delante de Dios. Glorias sean dadas al Señor por esa gran bendición. Que tenga el Señor a bien darnos la capacidad de comprender todo esto que acabamos de hablar en el día de hoy. Amén. Oremos. Querido Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque siempre es un privilegio, una bendición predicar tu palabra. Un privilegio que hemos recibido por gracia, por misericordia, pues nosotros no somos nada, ni merecemos nada. Pero a ti te ha placido, Señor, levantarnos. Tenga bien, oh Padre Celestial, que como iglesia y como hijos tuyos amados, escogidos, predestinados y adoptados como miembros de tu familia, podamos comprender estas maravillosas verdades de las riquezas de tu gracia que han sido depositadas en nosotros como vasos de misericordia que somos. Que tu Espíritu Santo tenga bien también aplicarlas a nuestras vidas para que vivamos sin temor, sin miedo y con confianza, no en nosotros, sino en la obra de Cristo, en la obra que ya Cristo hizo, para garantizar, para hacer posible todas estas bendiciones que emanan y que nacen de la gracia, de la riqueza abundante de la gracia de Dios. A ti sea toda la gloria, Señor, y la honra en Cristo Jesús. Amén.